Estaba a punto de tocar el timbre de la casa de mis padres cuando escuché una frase que me dejó helada. La voz de mi padre, baja pero firme, dijo: «No te preocupes por la deuda. Haremos que Natalia la pague. Ella nunca le dice que no a la familia». Me quedé paralizada frente a la puerta, con la mano suspendida en el aire, mientras sentía cómo algo dentro de mí se quebraba en silencio. En ese instante, entendí que algo en mi interior acababa de cambiar para siempre. Me llamo Natalia Rojas. Tengo 31 años y jamás habría imaginado que mi propia familia pudiera ser capaz de planear con tanta frialdad usarme como su solución para un problema de dinero. Siempre fui la hija responsable, la que nunca falla, la que cumple, la que cuida, la enfermera que aceptaba turnos dobles sin protestar, la que trabajó sin descanso durante la pandemia, la que nunca decía que no cuando la familia pedía ayuda. Ese lunes acababa de recibir un bono de 2.000 euros en el hospital. Fue un reconocimiento inesperado después de años de esfuerzo, noches sin dormir y decisiones difíciles. Caminaba hacia la casa de mis padres con una sonrisa en el rostro, pensando en compartir la noticia con ellos. Incluso imaginaba proponer una cena improvisada, o quizá ofrecerme a ayudar con esa reforma de la cocina de la que mi madre llevaba años hablando. Así era yo, siempre pensando en dar. Pero entonces escuché mi nombre pronunciado como si fuera un recurso y no una persona. Ella pagará. Nunca dice que no. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esta historia y deja un like si las historias de traición familiar también te hacen hervir la sangre. Suscribirte ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Crecí en las afueras de Madrid, en una casa modesta de una sola planta, pintada de amarillo claro. Desde fuera, mi familia parecía completamente normal. Mi padre, Javier Rojas, trabajaba como contable en una empresa mediana. Siempre decía que entendía bien el dinero, aunque irónicamente nunca supo administrarlo demasiado bien dentro de casa. Mi madre, Rosa, era maestra de primaria. Tenía una apariencia dulce, pero también era experta en hacerte sentir culpable con una simple sonrisa. Sobre el papel, éramos una familia de clase media funcional. Sin embargo, desde muy pequeña, aprendí que en nuestra casa existían dos reglas que nadie decía en voz alta. La primera era que mi hermano menor, Hugo, siempre era la prioridad. La segunda era que yo debía ser la fuerte. Hugo es 2 años menor que yo. Desde el día en que nació, despertó en mis padres algo que yo nunca logré provocar. Donde yo era organizada y aplicada, él era carismático y rebelde. Donde yo seguía las normas, él las rompía, y aún así terminaba siendo perdonado. A mí me llamaban responsable, a él espíritu libre. Con el paso de los años entendí que esa palabra que parecía un elogio, en realidad era una carga. En el instituto mantuve un expediente impecable. Jugaba al pádel, trabajaba los fines de semana en una farmacia y ahorraba cada euro pensando en pagar la universidad. Cuando cumplí 18 años, mis padres me ayudaron con 1.000 euros para comprar un coche usado, pero solo después de que yo reuniera el resto del dinero por mi cuenta. Y aún así, estaba sinceramente agradecida. 2 años después, cuando Hugo cumplió 18, mis padres le regalaron un coche nuevo, sin ahorros previos, sin condiciones. Cuando pregunté por qué había tanta diferencia, mi madre me respondió con total naturalidad: «Tú siempre has sido independiente, Natalia. Tu hermano necesita más apoyo». Ese mismo patrón se repitió muchas veces a lo largo de los años. En la universidad conseguí becas parciales y trabajé más de 25 horas a la semana mientras estudiaba enfermería. Me gradué con préstamos que tardé 5 años en pagar completamente yo sola. Hugo, en cambio, fue a una universidad privada carísima. Cambió de carrera varias veces y finalmente abandonó a mitad de camino.
Mis padres pagaron todo. Nunca le pidieron que devolviera nada. Mi carrera profesional fue creciendo con esfuerzo. Primero, fui enfermera de planta. Después, supervisora. Finalmente, llegué a ser gerente de enfermería en un gran hospital. Durante la pandemia, trabajé semanas de hasta 55 horas. Vi a compañeros enfermar. Perdí pacientes. Aguanté más de lo que jamás pensé que sería capaz. El bono que recibí aquel lunes era solo un pequeño reconocimiento a todo aquello. Hugo, por su parte, seguía saltando de un proyecto a otro. Primero, intentó un negocio de camisetas personalizadas que duró apenas unos meses. Luego, habló de una aplicación de reparto que nunca consiguió inversores. Después, apareció con un supuesto negocio de importación del que nunca daba demasiados detalles. Cada fracaso era suavizado por mis padres con dinero, excusas y una comprensión infinita. Aún así, yo seguía presente en sus vidas. Las cenas de los domingos, las llamadas semanales, los regalos elegidos con cuidado. Para mí, la familia lo era todo. Creía que si seguía siendo útil, algún día terminarían valorándome de verdad. A los 31 años había conseguido una vida estable. Tenía un piso de 2 habitaciones, ahorros construidos con disciplina y el mismo coche fiable que llevaba usando desde hacía más de una década. No era una vida lujosa, pero era segura. Y sobre todo, era mía. En los meses anteriores había empezado a notar cosas extrañas. Conversaciones en voz baja que se detenían en cuanto yo entraba en la habitación. Mi madre pidiéndome dinero para arreglos urgentes que nunca llegaba a ver. Mi padre preguntando con demasiado interés por mi sueldo, pero yo preferí ignorarlo. Me negaba a aceptar que mi propia familia pudiera estar planeando aprovecharse de mí. Ese lunes 14 de abril, después de terminar un turno agotador, decidí pasar por la casa de mis padres. Como siempre, usé la llave de repuesto para entrar. La planta baja estaba vacía. Subí las escaleras y, al acercarme al dormitorio, escuché voces al otro lado de la puerta. Hugo hablaba primero. Son 6,000. Me han dado un mes. La voz de mi padre respondió de inmediato, tensa. ¿Otra vez? ¿En qué te metiste ahora? Mi madre preguntó si estaba en algún tipo de problema serio. Hugo lo minimizó con una risa. Tranquilos, son solo negocios. Entonces llegó la frase que lo cambió todo. Mi madre dijo con naturalidad, Natalia debe tener ahorros y además acaba de recibir un bono. Mi padre guardó silencio un momento, pero al final respondió, ella siempre ayuda. Con Natalia la culpa siempre funciona. Los tres se rieron. En ese momento entendí toda la verdad. Para ellos yo no era su hija. Era un plan, un colchón, una solución fácil. Di un paso atrás sin hacer ruido. Bajé las escaleras lentamente y salí de la casa con cuidado, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras caminaba hacia mi coche, algo dentro de mí dejó de doler y comenzó a endurecerse. Ellos pensaban que me conocían. Creían conocer a la Natalia que siempre decía que sí, pero no tenían idea de lo que ocurre cuando esa Natalia finalmente dice basta. El camino de regreso a mi piso duró apenas 15 minutos, pero en mi cabeza se repetía una y otra vez la misma frase, como un eco cruel. Ella nunca dice que no a la familia. Conducía casi en automático. Cada semáforo, cada giro, cada calle los hacía sin pensar. Cuando finalmente aparqué en el garaje subterráneo de mi edificio, me quedé sentada dentro del coche durante 10 minutos, con las manos apoyadas sobre el volante, intentando controlar un temblor que no sabía si venía del miedo o de la rabia. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Vienes a cenar el sábado. Haré tu lasaña. Esa normalidad fingida me provocó una risa amarga. Durante años habría respondido enseguida, buscando agradar, tranquilizar, demostrar que todo estaba bien. Pero esa vez no.
Escribí una mentira breve. Me han llamado del hospital por una emergencia. Hablamos mañana. Apagué el teléfono y subí a casa. Mi piso siempre había sido mi refugio, pero aquella noche lo sentí más necesario que nunca. Me quité los zapatos, me senté en el sofá y dejé que las lágrimas salieran sin intentar detenerlas. No lloraba solo por lo que acababa de escuchar. Lloraba también por todas las pequeñas heridas del pasado que, al verlas juntas, formaban un patrón imposible de ignorar. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, algo distinto ocupó su lugar. Claridad. Abrí el portátil y empecé a revisar mis cuentas bancarias. Año por año. Transferencia por transferencia. Dinero para un viaje de aniversario. Dinero para arreglar el coche de Hugo después de un accidente. Dinero para una supuesta reparación del tejado, que curiosamente coincidía con una matrícula universitaria que él no había pagado. Fui anotando todo en una hoja de cálculo. Fechas, cantidades, motivos. Cuando terminé y sumé el total, el número me revolvió el estómago. Casi 60.000 euros. 60.000 euros que yo había ganado con noches sin dormir, turnos dobles y sacrificios personales. 60.000 euros que jamás volvieron. Tomé el teléfono y llamé a la única persona que siempre me había dicho la verdad, incluso cuando no me gustaba escucharla. Laura, ¿puedes hablar? Laura Medina había sido mi mejor amiga desde la escuela de enfermería. Venía de una familia muy distinta, donde los límites eran claros, y llevaba años observando mi situación con preocupación. Durante más de 2 horas le conté todo. La conversación que había escuchado, el plan para manipularme, las risas, la forma en que hablaban de usar la culpa conmigo. Laura no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, soltó un suspiro largo. Natalia, esto no empezó el martes, lleva pasando toda tu vida. Me recordó muchas situaciones que yo siempre había minimizado, excusado o justificado. Tu familia te quiere, sí, pero quieren más lo que les das que quién eres. ¿Qué hago ahora?, pregunté. A pesar de todo lo que había logrado en mi vida, en ese momento me sentía extrañamente pequeña. Primero, protégete, respondió sin dudar. Mueve tu dinero, cambia accesos y deja de explicar tus decisiones como si necesitaras permiso. Dormí muy poco esa noche. Cada recuerdo familiar parecía reescribirse en mi mente con un nuevo significado. A la mañana siguiente me levanté con ojeras, pero con una determinación que nunca había sentido antes. Me vestí con ropa formal y en cuanto abrió la cooperativa de crédito, entré decidida. Expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Pedí abrir cuentas nuevas, cambiar todas mis contraseñas, eliminar usuarios autorizados. Mientras firmaba los documentos, sentí una mezcla extraña de culpa y alivio. Culpa por hacer algo que nunca me habían enseñado a hacer. Protegerme. Alivio porque, por primera vez, mi dinero estaba realmente a salvo. Más tarde me reuní con una asesora financiera que Laura me había recomendado. Revisamos mis ingresos, mis ahorros y mis objetivos. Pero también hablamos de algo que nunca había considerado seriamente. Límites financieros con la familia. Ponerlos por escrito. No prestar dinero sin documentación. No hablar de mis ingresos. Reservarme el derecho de decir no sin tener que justificarme. Ver esas frases escritas en papel fue casi terapéutico. Durante todo el día mi teléfono no dejó de vibrar. Llamadas de mi madre, mensajes de mi padre y un texto de Hugo diciendo que tenía una oportunidad de inversión increíble y que necesitaba hablar conmigo el sábado. Todo estaba ocurriendo exactamente como lo había escuchado aquella tarde detrás de la puerta. Esa misma noche, tuve una sesión con mi terapeuta, la doctora Romero. Empecé a verla durante la pandemia por el estrés del trabajo en el hospital, pero esta vez el tema era muy distinto.
Lo que describes es un rol familiar, explicó con calma. En tu familia tú ocupas el papel de la responsable, la que rescata a los demás. Cuando alguien rompe ese rol, todo el sistema se resiste. Entonces se enfadarán, dije. No era una pregunta, era una certeza. Sí, respondió ella. Habrá culpa, victimismo, enfado. Incluso intentarán convencerte de que estás cambiando para peor. Es una reacción muy común. Luego practicamos algo que me resultó extraño al principio. Respuestas cortas, claras y firmes, sin justificarme demasiado, sin largas explicaciones. El sábado llegó más rápido de lo que imaginaba. Decidí ir a la cena. No para discutir, no para defenderme, solo para observar. Quería comprobar con mis propios ojos si realmente intentarían llevar a cabo el plan que había escuchado. La casa de mis padres parecía exactamente la misma de siempre, pero yo ya no la veía igual. Habían puesto muebles nuevos en el jardín, también una iluminación exterior recién instalada. Detalles caros que no encajaban con las supuestas dificultades económicas de las que me hablaban cada vez que pedían ayuda. Mi madre me recibió con un abrazo exagerado, cargado de un cariño que ahora me parecía demasiado actuado. Mi padre empezó a preguntarme por el hospital, por cómo estaba el sector, por los desafíos del trabajo. Todo sonaba casual, pero en realidad estaba tanteando información. Yo respondí con neutralidad, sin dar demasiados detalles. Hugo llegó tarde, como siempre. Llevaba ropa cara y un reloj nuevo que brillaba en su muñeca. Me abrazó con una sonrisa ensayada. La heroína de la familia, dijo. Antes habría sonreído. Esta vez solo asentí con la cabeza. Durante la cena escuché cómo repetían una y otra vez palabras como familia, apoyo y lealtad. Era casi como un guión cuidadosamente preparado. Hasta que Hugo finalmente lanzó el anzuelo. Estoy viendo una oportunidad de inversión increíble, dijo. Algo muy exclusivo. Lo escuché sin interrumpir. Hice algunas preguntas. Observé cómo evitaba entrar en detalles y cómo mis padres reforzaban su discurso cada vez que dudaba. Y entonces, con absoluta calma, dije la frase que hizo que el ambiente se congelara. Esto tiene algo que ver con los 6.000 euros que debes. El silencio fue inmediato. Miradas cruzadas, tensión, miedo, rabia contenida. Lo escuché todo. Continué sin elevar la voz. Escuché cómo planeaban mentirme. Escuché cuando decidieron que yo pagaría. Las reacciones fueron exactamente las que mi terapeuta había anticipado. Primero negación, después ataque, luego culpa, lágrimas estratégicas. Pero algo era diferente esta vez. Yo ya no estaba confundida. Ya no dudaba de lo que había escuchado. Cuando me levanté para irme, no sentí ninguna necesidad de convencerlos de nada. Solo una certeza tranquila. Aquella noche no solo había descubierto una traición, había despertado. Y en el fondo sabía que lo más difícil todavía estaba por venir. Salí de la casa de mis padres con una calma que incluso a mí me resultaba inquietante. Cerré la puerta con suavidad, como si no acabara de romperse algo enorme detrás de mí. Dentro del coche respiré profundamente varias veces antes de arrancar. Mis manos no temblaban. Mi voz no se había quebrado. Y eso, curiosamente, me asustó más que la propia discusión, porque por primera vez no estaba reaccionando desde el miedo. Estaba reaccionando desde la claridad. La tranquilidad duró poco. Antes de llegar a casa, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de mi madre mezclando reproches con lágrimas. Audios de mi padre, explicando con tono severo que la familia siempre se ayuda y que yo estaba exagerando una conversación privada. Mensajes de Hugo que cambiaban de tono cada pocos minutos. Te vas a arrepentir. No quise hacerte daño. Solo necesito un pequeño empujón. No respondí a ninguno. Esa noche entendí algo muy importante. Si contestaba,
aunque fuera para defenderme, volvería a entrar en su juego. Así que apagué el teléfono, me serví una copa de vino y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Al día siguiente, la estrategia cambió. Ya no me llamaban ellos directamente. Empezaron a aparecer llamadas de la familia extendida. La primera fue mi tía Sofía. Natalia, tu madre está destrozada, dijo sin siquiera saludar. Dice que tuviste una crisis y que acusaste a todos de cosas que no son ciertas. Respiré hondo, recordando las frases que había practicado en terapia. No fue una crisis, respondí con calma. Escuché cómo planeaban manipularme para que pagara una deuda que no es mía. Seguro que fue un malentendido, insistió ella. Tu madre jamás haría algo así. Entonces le expliqué todo con tranquilidad. Los detalles, las cantidades, las risas, el plan. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno, dijo finalmente, aunque fuera así, la familia es la familia. Esa frase, que durante tantos años había tenido tanto peso en mi vida, ya no tenía poder sobre mí. La familia no debería construirse sobre la culpa, respondí. Colgué con educación, pero con firmeza. Durante los días siguientes descubrí que mis padres habían puesto en marcha todo su arsenal emocional. Contaron una versión cuidadosamente editada de la historia a primos, tíos e incluso a antiguos vecinos. En su relato, yo era la hija exitosa que se había vuelto fría, arrogante y distante. La hija que había olvidado de dónde venía. Algunos familiares me escribieron intentando hacerme entrar en razón. Otros, en silencio, simplemente dejaron de hablarme. Lo más bajo llegó cuando mi padre decidió llamar al hospital. Dijo que estaba preocupado por mi estado mental y por algunas decisiones impulsivas que, según él, podían afectar mi rendimiento profesional. Cuando mi supervisora me llamó para comentarlo, sentí un nudo en el estómago. No era miedo, era asco. Aún así, el intento no tuvo ningún efecto. Mi historial hablaba por sí solo. Mi reputación profesional no dependía de lo que mi familia dijera de mí. Una tarde recibí una llamada inesperada de mi prima Isabel, que trabajaba en una entidad bancaria. Hablaba en voz baja, casi como si alguien pudiera escucharla. No debería contarte esto, confesó, pero creo que necesitas saberlo. Tus padres sacaron una segunda hipoteca hace unos meses. 70.000 euros. Sentí que el aire se volvía pesado en mis pulmones. ¿Para Hugo?, pregunté, aunque en realidad ya sabía la respuesta. Sí, respondió. Y están teniendo problemas para pagarla. En ese momento todo encajó. Los gastos recientes, el lujo repentino, la urgencia por convencerme. Ellos ya habían pagado la deuda. Solo querían que yo cargara con las consecuencias. Esa noche lloré otra vez, pero no por ellos. Lloré por darme cuenta de hasta qué punto habían vivido durante años en una enorme negación. Poco después, descubrí la verdad completa. El supuesto negocio de Hugo nunca había existido. Las deudas no venían de inversiones fallidas, venían del juego. Había perdido grandes cantidades de dinero con personas bastante peligrosas. La historia de la inversión solo era una excusa para sacarme dinero sin levantar sospechas. La presión no tardó en aumentar. Una mañana, Hugo apareció en la entrada del hospital, exigiendo hablar conmigo. Gritó. Lloró. Me culpó de todo. La seguridad del hospital tuvo que acompañarlo fuera. Fue en ese momento cuando entendí algo muy claro. Proteger mis límites no era solo una decisión emocional. También era una cuestión de seguridad. 12 días después de aquella cena, recibí el mensaje final. Era un ultimátum enviado al grupo familiar. Te hemos dado tiempo para reflexionar. La situación es grave. Como familia, tienes la responsabilidad de ayudar. Si decides no hacerlo, tendremos que replantearnos tu lugar en esta familia. Leí el mensaje varias veces. Antes, una amenaza así me habría destrozado.
Habría corrido a salvarlos, aunque eso significara hundirme yo. Pero esta vez sentí algo diferente. Paz. Respondí con pocas palabras, elegidas con cuidado. Los quiero. Espero que algún día podamos tener una relación sana. No daré ayuda financiera. Respeto que tomen las decisiones que consideren. Envié el mensaje y bloqueé el grupo. Aquella noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin culpa, sin ruido en mi cabeza. Por primera vez en semanas. Elegir poner límites no me había convertido en una mala hija. Me había convertido en una mujer consciente. Y aunque todavía no lo sabía del todo, esa decisión iba a cambiar mi vida de formas que jamás habría imaginado. Los primeros 5 días después de bloquear a mi familia fueron extraños. El silencio, al que no estaba acostumbrada, me provocaba una mezcla de alivio y vacío. Durante años había vivido con el teléfono siempre cerca, esperando la próxima petición, el siguiente problema, la próxima urgencia que debía resolver. De repente no había nada, y en ese silencio comencé a escucharme a mí misma por primera vez. Las semanas fueron pasando y la presión empezó a disminuir poco a poco. No porque aceptaran mis límites, sino porque se quedaron sin herramientas para atravesarlos, sin respuestas largas, sin explicaciones, sin rescates económicos. El sistema familiar perdió su equilibrio. Una parte de mí sentía culpa por eso, pero otra parte entendía algo muy importante. Ese equilibrio nunca fue sano. Se sostenía a costa mía. En el trabajo ocurrió algo curioso. Sin esa carga emocional constante, mi energía cambió. Empecé a rendir mejor. Pensaba con más claridad. Y por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba de mi trabajo sin esa sensación de agotamiento, incluso antes de empezar. 4 meses después, el hospital anunció una reestructuración. Me ofrecieron el puesto de directora de enfermería de toda la unidad de cuidados intensivos. Acepté sin dudarlo. Por primera vez celebré un logro sin sentir la necesidad de minimizarlo para no provocar celos o nuevas demandas. En casa también empecé a cambiar cosas. Mi piso dejó de ser solo un lugar de paso. Lo transformé en un espacio que reflejara quién era realmente. Pinté algunas paredes, moví muebles y adopté una gata rescatada a la que llamé Kira. Cada pequeño cambio era una declaración silenciosa. Esta es mi vida, y es suficiente. 7 meses después de aquella tarde frente a la puerta de la casa de mis padres, recibí una llamada inesperada. No era de ellos. Era de mi prima Isabel. Tu padre está en el hospital, me dijo con voz contenida. Ha tenido un infarto leve. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante un largo minuto. No sentí pánico, tampoco indiferencia. Sentí claridad. Decidí ir. No como salvadora, no como solución, solo como hija. Cuando entré en la habitación del hospital, mi padre parecía más pequeño, más frágil. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de sorpresa. No pensé que vendrías, admitió. Me senté a su lado. Hablamos primero de su salud, de lo que decían los médicos, de cómo estaba evolucionando. Y luego, sin rodeos, mencionó lo que realmente pesaba en el ambiente. El estrés nos ha pasado factura. El dinero. Hugo. No lo interrumpí. No ofrecí soluciones. Escuché en silencio. Mi padre respiró hondo varias veces antes de seguir hablando. Me confesó que las deudas eran mucho mayores de lo que me habían hecho creer. Que durante meses habían estado intentando tapar agujeros, cada vez más grandes. Habían vendido una pequeña propiedad que tenían a las afueras. Habían vaciado los ahorros de toda su vida. Incluso habían hipotecado su propio futuro, intentando cubrir los problemas de Hugo. Luego, finalmente, dijo las palabras que nunca pensé escuchar. Te fallamos, Natalia. Se quedó callado unos segundos antes de continuar. Te usamos porque siempre estabas ahí.
No fue una disculpa perfecta, tampoco fue completa, pero fue real. Y por primera vez en mucho tiempo, escuché algo parecido a la verdad. Poco después llegó mi madre a la habitación del hospital. Su reacción fue muy diferente. Entró llorando, me abrazó con fuerza y empezó a hablar de lo difícil que había sido todo. Del estrés, de las cuentas, de lo mucho que estaban sufriendo. Entre frases y lágrimas volvió a insinuar, casi sin darse cuenta, lo mismo de siempre. Las dificultades económicas, lo solos que estaban, lo mucho que necesitaban apoyo. Era el mismo patrón de siempre. Pero esta vez yo ya lo reconocía. Me mantuve tranquila y firme. Estoy aquí para apoyaros emocionalmente, dije con calma, pero no económicamente. Mi madre guardó silencio. No estaba acostumbrada a escucharme decir algo así. Con el tiempo empezamos a mantener un contacto limitado. Encuentros breves. Conversaciones cuidadosas. Casi siempre en lugares públicos. Ya no había largas cenas familiares ni llamadas constantes. Era una relación distinta. Más distante, pero también más honesta. Hugo, en cambio, desapareció por completo. Meses después, supe por otras personas que había dejado la ciudad. Había acumulado más deudas, más promesas rotas, más problemas de los que podía manejar. Por primera vez en su vida, no había nadie que pudiera rescatarlo. Mis padres también tuvieron que enfrentar la realidad, sin un salvavidas inmediato, sin alguien que pagara las consecuencias por ellos. Fue duro para todos, pero también era necesario. Mientras tanto, mi vida siguió avanzando. Continué en terapia. Fortalecí amistades que siempre habían estado ahí, esperando pacientemente a que yo tuviera espacio para ellas. Me uní a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido explotación financiera dentro de sus propias familias. La primera vez que escuché a otros contar historias tan parecidas a la mía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. No estaba sola. No estaba exagerando. Y definitivamente no estaba loca. Con el paso del tiempo, incluso logré transformar ese dolor en algo útil. En el hospital ayudé a organizar pequeños talleres sobre límites financieros y dinámicas familiares poco saludables. No eran charlas oficiales al principio, solo conversaciones abiertas, pero empezaron a crecer. Después de cada sesión, algunas personas se acercaban con los ojos brillantes y me decían lo mismo. Pensé que solo me pasaba a mí. Cada una de esas frases cerraba un poco más la herida que llevaba dentro. El tiempo también trajo algo que nunca había esperado. Karma. Meses después, me enteré de que mis padres, finalmente, tuvieron que vender la casa donde crecimos para poder cubrir parte de las deudas acumuladas. La casa amarilla de una sola planta, la que durante años había sido el centro de nuestra historia familiar. Irónicamente, la vendieron para pagar problemas que habían intentado resolver usándome a mí. Aquello no me hizo feliz, pero sí me dio algo parecido a justicia. Porque por primera vez las consecuencias cayeron donde siempre debieron caer. No sobre mí. Hoy, mientras estoy sentada en el balcón de mi piso y Kira duerme tranquila a mi lado, miro hacia atrás y veo todo el camino recorrido. No fue fácil. Todavía hay días en los que duele. Días en los que extraño la familia que habría querido tener, no la que realmente tuve. Pero también hay algo nuevo en mi vida. Paz. Aprendí que decir no es traicionar a nadie. Es ser leal a una misma. Aprendí que la culpa no siempre significa que estés haciendo algo mal. Muchas veces significa que estás rompiendo patrones que nunca fueron justos. Aprendí que ayudar sin límites no salva a nadie, solo prolonga el daño. Y sobre todo, entendí algo que me costó muchos años descubrir. Mi valor no depende de cuánto doy, depende de quién soy. Si estás escuchando esta historia y reconoces algo de tu propia vida en ella, quiero que recuerdes esto. Tienes derecho a protegerte.
Tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a elegirte a ti mismo, incluso cuando eso incomode a las personas que estaban acostumbradas a beneficiarse de tu silencio. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que decir no a tu propia familia y cómo te hizo sentir. Si esta historia te removió por dentro, dale like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escuchar esto, porque cuidarte también es un acto de amor. Gracias por escuchar. Y recuerda algo muy importante. El amor verdadero no te vacía. El amor verdadero te sostiene.